como sistema genital femenino. El sistema genital femenino está dividido en órganos genitales internos y órganos genitales externos. Los órganos genitales internos se encuentran ubicados justamente en la región, o están ubicados en la pelvis, y los órganos genitales externos en la parte anterior del perine y en conjunto reciben el nombre de vulva. Los órganos genitales internos son, por ejemplo, los ovarios, la trompa uterina, el útero, y están ubicados sobre todo en la cavidad pélvica y en el perine. Los órganos genitales externos tenemos al clítoris, a los labios mayores, a los labios menores, al monte de Venus y al orificio externo de la uretra o meato urinario. Dentro de los sistemas genitales femeninos también están incluidos o incluimos a la glándula mamaria. La glándula mamaria, ¿por qué? Porque su desarrollo y su estado funcional están directamente relacionados con la actividad hormonal del sistema genital femenino. El sistema genital femenino o los órganos que lo constituyen van a sufrir varios cambios cíclicos regulares desde la pubertad hasta la menopausia. Los ovarios y las trompas uterinas y el útero de la mujer madura desde el punto de vista sexual van a sufrir cambios estructurales y funcionales pronunciados que tienen relación con la actividad nerviosa y las modificaciones de la concentración de las hormonas durante cada ciclo menstrual y durante el embarazo. Tanto es así que en las mujeres en edad, en la pubertad, por ejemplo, los ovarios son lisos. En cambio, en las mujeres ya con una edad madura, vamos a ver desde el punto de vista estructural, estos ovarios tienen cicatrizaciones o sus bordes son irregulares en los ovarios. El inicio del ciclo menstrual pasa a ser un hito porque el inicio del ciclo menstrual o la primera menstruación se denomina menarca y es un promedio en las niñas, ocurre aproximadamente a los 12,7 años. En el tiempo entre algunas niñas puede iniciarse de 9 y 14 años y señala justamente el final de la pubertad y el inicio o el comienzo de la edad fértil o la vida fértil. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo dura un ciclo menstrual? Aproximadamente 28 a 30 días. Esto es muy dependiente de la mujer. En varias o en la gran mayoría, el ciclo promedio es entre 28 a 30 días. ¿Cuándo inicia la menopausia? Es muy dependiente de la mujer y también de la familia, pero en un promedio es de 51 años o 51,4 años y entre los 45 y 55 años. A la menopausia, que es cuando el ciclo menstrual cesa, eh, se denomina también climaterio. Del primer órgano del cual hablaremos es del ovario. El ovario son dos, uno derecho y uno izquierdo. El ovario tiene como función la producción de gametogénesis, o sea, la gametogénesis o la ovogénesis, que es la producción o la liberación del óvulo, y tenemos también a la síntesis de hormonas, que es la esteroidogénesis. La gametogénesis es la producción de gametos, que en la mujer son los óvulos o los óvulos, el óvulo, y en la esteroidogénesis, que es la producción de esteroides, que es el estrógeno y la progesterona. ¿Cuáles son las funciones de estas hormonas que están dentro y producen la esteroidogénesis? Los estrógenos le dan las características sexuales femeninas, como por ejemplo el aumento de la glándula mamaria, el ensanchamiento de las caderas, también la voz más fina, todo ello es justamente las características que son brindadas por el estrógeno, así como también promueven el crecimiento de los órganos genitales internos y órganos genitales externos. Los progestágenos, en cambio, ellas le preparan justamente a los órganos internos, sobre todo al útero, para recibir, recibir justamente al embarazo. Allí tenemos que van a promover cambios secretores en el endometrio, que vamos a ver justamente cuando desarrollemos cambios clínicos, y prepara a la glándula mamaria para la lactación y promover la proliferación de los lobulillos.
Estas dos hormonas desempeñan un papel bastante importante en el ciclo menstrual porque preparan el útero para la implantación del óvulo fecundado. Si es que no ocurre implantación, el sitio, una de las paredes o unas camadas del útero va a ser perdido, ser eliminado, que se denomina endometrio. Ese endometrio entonces del útero se va a degenerar y sobreviene allí la menstruación. ¿Cuáles son las estructuras ováricas o las características histológicas? Primeramente, los ovarios tienen una forma en forma de una almendra. El ovario está compuesto por una corteza y una médula. En la corteza vamos a encontrar a los folículos ováricos en distintos estadios y en la médula vamos a encontrar un tejido conectivo laxo que es bastante vascularizado. Lo primero que vamos a mirar del ovario es un epitelio que es superficial o denominado también epitelio germinativo. Este epitelio germinativo tiene un epitelio simple cúbico. Por debajo de ese epitelio germinativo o germinal o epitelio superficial tenemos una túnica que se denomina túnica albuginea. Está constituida de un tejido conectivo denso y regular. Es muy poco vascularizado y hay cuyas fibras de colágeno se orientan paralelas al del ovario. Cada ovario se divide en una corteza y una médula y como la médula ya dijimos está constituido de tejido conectivo laxo bastante vascularizado. En esta imagen podemos ver aquí lo siguiente. Miramos primeramente al epitelio germinativo, que es este, que es un epitelio simple cúbico. Por debajo de este epitelio vamos a tener a la falsa albugínea o la túnica albugínea. Y aquí ya tenemos a la corteza. Ustedes pueden ver todos estos folículos, son estas estructuras redondeadas, se denominan folículos ováricos. Y luego vamos a tener más internamente, vamos a tener a la médula. La corteza del ovario está compuesta de un estroma de tejido conectivo que contienen a los folículos ováricos en diferentes etapas de su desarrollo. Y en esta imagen podemos observar lo siguiente. Habíamos dicho que el ovario tiene una corteza y tiene una médula. Y aquí vemos los distintos tamaños, porque los folículos, cuanto más maduros, van aumentando su tamaño. Aquí vamos a ver que es justamente este es uno maduro y luego vamos a tener la liberación. El folículo primordial o el primer folículo, cuanto más pequeños están, más cerca son de la túnica albuginea. Tenemos al primero, al folículo primordial. Luego del folículo primordial va a dar origen al folículo primario. Luego del primario va a dar origen al folículo primario multilaminar. Folículo primario multilaminar. Luego al folículo secundario y por último al folículo de Graf. A partir de este folículo de Graf es donde se va a desprender a ese ovocito y luego vamos a tener la liberación del óvulo hacia la trompa uterina para que la misma, si es que ocurre, para que la misma, si es que existen espermatozoides, pueda ser fecundada. Los folículos ovarios en sus distintos estadios van a ubicarse dentro de la corteza ovárica. ¿De qué manera está regulada justamente la estimulación de la gametogénesis? Justamente está dada por una hormona que es la hormona liberadora de gonadotropina que se secreta a nivel del hipotálamo y que esta hormona va a actuar sobre quienes van a actuar sobre en la hipófisis sobre las células gonadotróficas para que ellas secretan hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Lo que decíamos en las hormonas folículo estimulantes y hormonas luteinizantes. Y estas hormonas van a actuar sobre los ovarios, las folículos estimulantes para que induzca a una maduración de los folículos ováricos y la hormona luteinizante para que ocurra la ovulación. Los folículos ováricos tienen entonces distintas etapas y primeramente vamos a ver que son folículos primordiales, luego tenemos folículos primarios unilaminares y multilaminares, folículos secundarios
antrales y tenemos a los folículos de Graf. El folículo primordial es el más pequeñito. Es lo que siempre se encuentran justamente cercanos al epitelio germinativo. El folículo primordial está constituido solamente por una sola capa de células foliculares. Solamente una capa de células foliculares es la que va a revestir a nuestro folículo primordial. En esta imagen estamos viendo aquí, este es la célula folicular, aquí nos está señalando, mostrando a los folículos primordiales y como pueden ver aquí, ella está revestida por una sola capa de células foliculares. Y aquí vemos al ovocito. En esta imagen también podemos ver folículos primordiales, ven una sola capa de células y aquí tenemos al ovocito. Acá estamos viendo el ovario de la mujer. Aquí tenemos a los folículos primordiales y acá vemos a la túnica albugínea que está inmediatamente por debajo de nuestro epitelio germinativo. El siguiente folículo es el folículo primario, en donde podemos clasificarlos como unilaminar y multilaminar. Unilaminar porque nuestras células, como podemos ver acá, estas células foliculares empiezan a tener un tamaño mayor y están rodeando. Y esas son, pero hay una sola capa de células a su alrededor. Luego tenemos los folículos primarios multilaminares, como estas células foliculares empiezan a aumentar en número y se vuelven estratificados. Estas células foliculares luego se van a denominar células de la granulosa, células de la granulosa. Aquí, estas son las células o los folículos unilaminar y aquí vemos a un folículo ya multilaminar. Luego tenemos al principio el ovocito aumenta de tamaño y las células foliculares aplanadas proliferan y se tornan cúbicas. En esta etapa, es decir, cuando las células foliculares adquieren una forma cúbica, estos folículos se denominan folículo primario. A medida que va creciendo, el ovocito va a secretar unas proteínas que son específicas en la zona, que es en una cubierta extracelular llamada zona pelúcida o membrana pelúcida, la cual aparece entre él y las células foliculares contiguas. En esta zona pelúcida se secretan tres tipos de proteínas, pero la más importante es la ZP3. Esta ZP3 es la que va a tener un receptor para que justamente el espermatozoide pueda unirse al ovocito. Esta zona pelúcida es un espacio entonces entre nuestras células foliculares y nuestro ovocito o nuestro ovocito. Las células foliculares, una vez que se vuelven o sufren una estratificación, ya se denominan células de la granulosa. Y allí esta capa comienza a organizarse en una camada, ¿verdad? Comienza a organizarse alrededor del folículo primario multilaminar, la teca folicular. Y esa teca, vamos a ver aquí, vamos a verlo en esta parte. Aquí esta es la teca folicular, en esta región. Esa teca folicular va a tener una teca interna y una teca externa. Entonces vamos a ver aquí, por fuera, una teca interna por dentro y una teca externa. Esta teca folicular, la teca interna es la capa de células secretoras cúbicas que están muy vascularizadas y más profundas. Las células de esta teca con diferenciación completa poseen ultraestructura típica de las células productoras de esteroides y estas células tienen una gran cantidad de receptores de hormona luteinizante y en respuesta a la estimulación por la hormona luteinizante sintetizan y secretan andrógenos que son los precursores de los estrógenos. Además de estas células secretoras, la teca interna contienen fibroblastos, haces de fibras de colágeno y una red extensa de vasos pequeños típicos de órganos endócrinos. Luego tenemos en la teca externa, que es más externa,
vamos a tener una capa más superficial de células del tejido conjuntivo y allí vamos a encontrar células musculares lisas y haces de fibras de colágeno. Los folículos secundarios, como podemos ver aquí tenemos de que se van a formar unas acumulaciones de líquido. Aquí, como ustedes pueden ver, estas acumulaciones de líquido entre la célula y la granulosa. Aquí en el folículo primario, para que podamos ver, acá tenemos a nuestro ovocito, aquí tenemos a nuestra zona pelúcida, esto que estamos viendo de verde. Aquí estamos teniendo a nuestras células de la granulosa que ya se estratificaron y aquí tenemos a nuestra teca que vamos a tener una teca folicular, ¿verdad? Una teca interna y una teca externa. En el folículo secundario tenemos también teca interna, teca externa, pero se nos agrega una estructura que son unos espacios en donde se van a acumular líquidos entre nuestras células de la granulosa. Este líquido contiene sobre todo un exudado de plasma, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y proteínas de unión esteroidea y producidas por la granulosa. Aparte contienen progesterona, inhibina, poliostina, activina y las cuales regulan la liberación tanto de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante también. Cuanto más líquido se produce, más grande se va a llenar esa cámara y se va a formar un antro. Aparte, tendremos también lo siguiente. Las células de la granulosa se van a reordenar de tal manera que ahora el ovocito primario va a estar rodeado por un pequeño grupo de células que se proyectan de la pared del antro lleno de líquido y su estructura se denomina un cúmulo óforo. Aquí pueden ustedes ver, aquí está el ovocito, ¿verdad? Y este sería el cúmulo óforo. En esta región aquí vamos a ver al cúmulo óforo. Las células de la granulosa cuboides bajas de forma laxa, vamos a ver que presentan esta capa única de células que rodean inmediatamente, lo que rodea inmediatamente a nuestro ovocito es la corona radiada. Estas células, ¿se acuerdan que decíamos que se iban a reorganizar? Estamos hablando recién del folículo secundario. Tenemos primeramente en los antros, aquí, estos antros, se va a formar el cúmulo óforo, que es como si fuera un pedículo, y alrededor de ese cúmulo, alrededor de nuestro ovocito tenemos a la corona radiada. Aquí en esta imagen podemos ver a la zona pelúcida bastante demarcada. Acá tenemos a nuestra corona radiada, que es justamente como una corona que le rodea al ovocito. Y tenemos también que la continuación de la proliferación de las células de la granulosa del folículo secundario va a depender de las hormonas folículo estimulantes que está liberada por la adenohipófisis. Luego tenemos al folículo de Graf o folículo maduro, que aquí ustedes ya pueden ver. Este folículo maduro, ustedes pueden ver que el cúmulo el antro ya es un antro mayor, en donde hay mayor cantidad de líquido. Veremos aquí también el antro. Aquí también. El folículo grafiano puede observarse como un abultamiento que es transparente y las células foliculares de la pared del folículo constituyen la membrana granulosa. Bueno, la que van formando en gran cantidad ese líquido, entonces va desprendiendo de su base el cúmulo óforo compuesto por el ovocito primario, la corona radiada y es las células foliculares relacionadas y que pueden flotar con libertad dentro del líquido folicular. Es lo que veremos aquí. En esta imagen podemos ver cómo va flotando o que se van desprendiendo y puede estar flotando nuestro ovocito
del cúmulo, perdón, dentro del antro, ¿verdad? Dentro del líquido está suelto y va flotando. Bueno, ¿qué pasa? Este folículo, a partir de esto, es donde vamos a tener la ovulación, ¿verdad? Que es la liberación del óvulo. A partir de allí, una vez que se liberó el óvulo, se va a formar una estructura que es un remanente o un sobrante de nuestro folículo grafiano y se va a convertir en una glándula endocrina que es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque dura justamente el tiempo que, si es que ocurre un embarazo, va a durar por lo menos 3 meses. Tenemos, una vez que el ovocito secundario y sus células relacionadas se ovulan, el resto del folículo se va a colapsar y se va a replegar o va a sufrir pliegues. Algunos de los vasos sanguíneos se van a vertir o se vierten la sangre a la cavidad folicular y van a formar un coágulo, y ese coágulo se denomina cuerpo hemorrágico. A medida que los fagocitos van a eliminar el coágulo, las concentraciones altas y constantes de hormona luteinizante van a convertir ese cuerpo hemorrágico a una estructura temporal que es el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que actúa como glándula endocrina. Está muy vascularizada y se compone de células de la granulosa luteínica, que son células granulosas modificadas, y las células de la teca luteínica, que son nada más que las células de la teca interna que están modificadas. Estas células de la granulosa luteínicas son las que van a producir, por ejemplo, progesterona y estrógeno. Estas células granulosas luteínicas son las que van a producir, por ejemplo, progesterona y convierten los andrógenos elaborados por las células de la teca luteínica en estrógeno. Las células de la teca luteínica se encuentran en la periferia del cuerpo amarillo y tienen una tinción oscura que se modifica en células secretorias de hormonas como células de la teca luteínica. Estas células se especializan en la producción de progesterona, algunos estrógenos y también andrógenos. La progesterona y el estrógeno secretado por las células de la granulosa y de la teca luteínica inhiben la secreción de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante respectivamente. La ausencia de hormona folículo estimulante impide ¿qué cosa? Impide, por lo tanto, que ocurra una ovulación durante una nueva ovulación, durante, por ejemplo, si hubiera una gestación o durante el proceso de la liberación de ese ovocito. Cuando no ocurre gestación, cuando no ocurre embarazo, la ausencia de hormona luteinizante ocasiona una degeneración del cuerpo amarillo y entonces se forma un cuerpo amarillo de la menstruación. Si es que ocurre el embarazo, la gonadotropina coriónica humana, que es secretada por la placenta, que se conserva el cuerpo amarillo durante 3 meses. Ahora se denomina, si es que ocurre embarazo, se denomina cuerpo amarillo de embarazo del embarazo. Conforme el cuerpo amarillo se degenera y comienza a fagocitarse por macrófagos, van a penetrar fibroblastos, colágenos tipo 1 y se forman una estructura blanquecina que es el cuerpo blanco o cuerpo albicans. Los folículos atrésicos son aquellos folículos que se degeneran y se quedan atrésicos. En la médula ovárica es un tejido conectivo fibroelástico, está muy vascularizado, contiene tejido intersticial e iliar también. Encontramos allí unas cuantas células intersticiales y un conjunto de glándulas que se denominan glándulas intersticiales. Las células iliares tienen una bastante similitud a unas células que se encuentran en el testículo, en el varón, que se denominan células de Leydig. Y estas células iliares son las encargadas de secretar andrógenos. La trompa de Falopia es el siguiente órgano del cual vamos a hablar.
La trompa de falopio también son dos estructuras, una derecha y una izquierda. Ellas están relacionadas íntimamente con los ovarios y también con el útero. En sus extremos libres se abren a la cavidad peritoneal cerca de los ovarios. Tiene tres regiones. Una región que es el infundíbulo, que es el extremo que está abierto, que tiene una fimbria justamente mirando hacia el ovario para captar a quién, al ovocito secundario o al óvulo maduro que está siendo liberado por el ovario. Luego tenemos la ampolla, que es el sitio en donde la gran mayoría, o sea, donde el sitio en condiciones fisiológicas normales, donde tiene que ocurrir la fecundación. El istmo, que es el cuello, es la porción más estrecha entre la ampolla y el útero, y la región intramural de la trompa uterina ya es la región que ingresa dentro del útero. En esta imagen podemos ver aquí, vamos a ver al infundíbulo, que tiene unas fimbrias, que el objetivo que él quiere es justamente recibir al ovocito. Acá vamos a ver al istmo de la trompa uterina y acá la porción intramural. La trompa uterina tiene una mucosa, una capa muscular y una capa serosa. En esta imagen podemos ver la mucosa, acá vemos la capa muscular y luego vamos a tener a la serosa por fuera. En la mucosa encontraremos que tiene un epitelio cilíndrico simple, pero estas tienen un epitelio, está constituido por células que tienen unos cilios, presentan unos cilios. Está caracterizado también porque tienen en la mucosa hay unos pliegues, que son estos pliegues justamente. ¿Cuáles son las células que vamos a tener en la trompa uterina? Tenemos a las células intercalares o células en clavo, que son no ciliadas, y tenemos a las células ciliadas. Entonces tenemos las células intercalares o en clavo no ciliadas y a las células ciliadas. En esta imagen podemos ver a los cilios que presentan las células. Estas son células ciliadas. Y luego tenemos células no ciliadas, ¿verdad? No ciliadas o también denominadas en clavo. ¿Cuál es la función de estas células intercalares o enclavos? Estas células intercalares tienen función secretora, proporciona un ambiente que es nutritivo y poder y protector a fin de conservar a los espermatozoos durante su migración, facilitan la captación de los espermatozoos en un proceso por el que estos últimos se van a tornar por completo maduros y capaces de fecundar al óvulo. Y las células ciliadas se mueven en unísono hacia una región, hacia el útero, justamente para ayudar que el óvulo fecundado vaya al útero y se implante justamente en el útero. Vamos a tener una lámina propia en donde tenemos tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar células, fibroblastos, células cebadas, linfoides, colágeno y fibras reticulares. Luego tenemos una capa muscular que está constituida de músculo liso, interna circular y una muscular longitudinal externa que es mal definida. Tiene un tejido conectivo laxo, también llena los espacios entre los haces de músculo. Y tenemos una serosa que está constituido por un epitelio plano simple y células mesoteliales. También presentan varios vasos sanguíneos y fibras nerviosas autónomas.